Buen día, yo soy Luisa Fernanda Rivera Molina y vengo a presentarles información acerca de los humidificadores. Primero que nada, tenemos que saber qué es la humidificación, que es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa. El vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en el gas. En este caso, pues mayormente se refiere como gas al aire debido a la aplicación de la refrigeración. Esta transferencia hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión y en la interfase hay al mismo tiempo transferencia de calor y de materia. Para que se produzca la humidificación, pues es necesario que el agua absorba energía suficiente para poder evaporarse. Esta energía es aproximadamente de 1000 BTUs por cada libra de agua o su equivalente, que son 540 calorías por cada gramo de agua. Esto es sin importar si el agua está en un depósito, sobre una superficie o en forma de gotas pequeñas que estén suspendidas en el aire. Los humidificadores se dividen primeramente en dos tipos o categorías, esa categoría se define por la fuente que provee la energía para evaporar o vaporizar el agua. Entonces están los humidificadores adiabáticos, que son aquellos que utilizan el calor del aire que está siendo humidificado. En estos sistemas el aire se enfría. Y están también los humidificadores isotérmicos, que utilizan el calor que es agregado al agua empleada para la humidificación. En estos sistemas el aire mantiene su temperatura constante. Primero vamos a hablar sobre la humidificación adiabática. En esta se entrega al ambiente agua atomizada, y aunque se encuentre extremadamente atomizada, o sea, por más pequeñas que sean las gotas, su estado sigue siendo líquido. Entonces la energía para pasar del estado líquido al gaseoso es tomada o suministrada por el aire, con la consecuente reducción de la temperatura. Durante el proceso de humidificación, a medida que la humedad relativa va en aumento, la temperatura disminuye. Entonces, los dispositivos o sistemas de humidificación adiabática crean una gran superficie de interfase entre el aire y el agua en estado líquido, donde se forma una fina capa de vapor saturado. Estos sistemas se utilizan frecuentemente en aquellas instalaciones en donde el aire de alimentación deba ser enfriado y a su vez humidificado, o donde haya un calor en exceso en el aire que pueda ser utilizado para la evaporación. En estos sistemas, el tamaño de la gota influye directamente sobre la eficacia del sistema. ¿Esto por qué? Porque entre más chica sea la gota, más rápida va a ser su evaporación. Entonces, con esto se disminuye el riesgo de que se vuelva a condensar el vapor. En estos sistemas, los costos de operación son notablemente inferiores a los de una humidificación isotérmica, debido a que se aprovecha la energía que ya está en forma de calor en el aire. Cuando la humidificación es adiabática, el aire se enfría debido a que su propio calor sensible es utilizado para evaporar el agua que está absorbiendo. En el diagrama ciclométrico, este proceso sigue la línea de bulbo húmedo. Entonces la humedad relativa y la temperatura varían, pero el calor total o la entalpía se mantiene constante. La temperatura del aire disminuye, ya que, como les comento, el aire le cede calor al agua para que ésta pueda evaporarse. Aquí podemos ver la carta ciclométrica. Entonces el H1 sería el punto inicial, el punto inicial, y el H2 sería el punto final. Entonces, al mantenerse la entalpía, se mueve sobre esa misma línea. Las aplicaciones de humidificadores adiabáticos pueden ser cámaras frigoríficas o de almacenamiento de productos frescos, imprentas, industrias textiles, automotrices, cabinas de pintura, sistemas de climatización, esto tomando en cuenta principalmente el ahorro de energía, o cualquier otra aplicación con temperaturas cercanas a los 0 grados o incluso por debajo. Esto hay que tomar en cuenta que pues habría que tener un sistema especializado que evite el congelamiento del agua. Los humidificadores adiabáticos más usados son los centrífugos, los atomizadores con aire comprimido o con agua presurizada y los ultrasónicos. Aquí vamos a ver primero un humidificador por rociado.
que sigue siendo de humidificación adiabática. En este, el agua a presión es rociada directamente a la corriente de aire, ya sea de un depósito o de la red directamente, y el exceso de agua es recogido en el depósito para reiniciar el ciclo. Un separador de gotas retira del aire las de mayor tamaño. En el diagrama podemos ver, primero entra el flujo de aire que se va a humidificar y los rociadores de agua pulverizan, por decir así, el agua a gotas muy pequeñas. Entonces, al estar en contacto con el flujo de aire, esas gotas se evaporan y hacen que la humedad aumente en el aire. Después pasa por los separadores de gotas que deja pasar el aire humedecido, pero captura las gotas que quedaron sin evaporarse y las regresa al depósito para reutilizarlas y otra vez rociarlas. Luego tenemos el humidificador de disco rotatorio o el llamado humidificador centrífugo. En este, el agua contenida en el disco se fragmenta en gotas y es proyectada a la corriente de aire, pues debido al fenómeno de inercia del movimiento rotatorio de dicho disco. Aquí también hay separadores de gotas que impiden que sean arrastradas las más grandes o las que quedaron sin evaporarse. Entonces el flujo de aire entra, el disco giratorio pues gira, vaya la redundancia, y lanza las gotas pequeñas al aire, al espacio donde está pasando el aire seco. El aire pasa por el separador de gotas ya humedecido. Luego tenemos, ya vimos la humidificación adiabática, ahora vamos a ver la isotérmica. El vapor saturado suministrado ya se encuentra en estado gaseoso debido a la energía provista por el humidificador y se mezcla con el aire sin ninguna dificultad, es decir, aquí el agua ya llega evaporada. La humedad relativa aumenta y la temperatura se mantiene constante, por eso el nombre de humidificación isotérmica. Estos sistemas de humidificación isotérmica son utilizados principalmente en instalaciones familiares y comerciales. Tienen dos componentes principales. Se separa en dos componentes principales. Primero, la unidad que genera el vapor y después el dispositivo que distribuye el vapor en la corriente de aire. Estos pueden ser eléctricos por medio de resistencias, a electrodos sumergidos, a gas, calderas centrales generadoras de vapor. Esto se divide pues por la fuente de energía que hace que se evapore el agua. Entonces puede ser que el agua contenida en el depósito se evapora al ser calentada y el flujo de aire que pasa directamente sobre ella arrastra el vapor de agua generado. Esto es como la manera más natural. Pasa el flujo de aire, el depósito de agua se calienta y se evapora el agua, entonces el vapor se mezcla ahí mismo junto con el flujo de aire y sale el aire humedecido. También puede ser con los dos sistemas separados. En este tipo de humidificador se aporta a la corriente de aire el vapor de agua generado en una caldera. Esa caldera pues puede tener distintas fuentes de energía, como ya lo mencioné. Entonces el flujo de aire entra y en la caldera aparte se calienta el agua para que se evapore, el vapor se lleva hacia donde está pasando el flujo de aire y ahí se mezcla el vapor de agua junto con el flujo de aire para que salga el aire humedecido. Algunas aplicaciones de los humidificadores isotérmicos son casas de familias, hospitales, museos, laboratorios, industrias y conservación de alimentos, industrias textiles, tipográficas, farmacéuticas, siendo estas de pequeñas dimensiones. Ahora sí, vamos a las preguntas. Primero que nada, ¿cuánta energía necesita absorber el agua para evaporarse y que se produzca la humidificación? La primera opción son 100 BTU sobre libra, la segunda 540 BTU sobre libra, la tercera 1000 BTU sobre libra y la cuarta 1000 calorías sobre gramo de agua. En esta pregunta la respuesta correcta es C, 1000 BTU sobre libra o su equivalente 540 calorías por gramo de agua. Segunda pregunta, ¿en qué tipo se dividen principalmente los humidificadores? Adiabáticos e isotérmicos, adiabáticos y centrífugos,
isotérmicos y por rociado, centrífugos e isotérmicos. Aquí la respuesta sería el inciso A, adiabáticos e isotérmicos, y ya después los adiabáticos se pueden dividir en otros y los isotérmicos en otros, pero esa es la principal división. Tercera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los humidificadores es correcta? Estas van a estar un poquito largas, pero pues hay que leerlas bien. Con sistemas adiabáticos el aire se enfría y con sistemas isotérmicos el aire mantiene su humedad constante. Con sistemas adiabáticos el aire mantiene su temperatura y con sistemas isotérmicos aumenta la temperatura del aire. Con sistemas adiabáticos el aire se enfría y con sistemas isotérmicos la temperatura del aire se mantiene constante. O con sistemas adiabáticos la humedad del aire se mantiene constante y con sistemas isotérmicos la temperatura del aire se mantiene constante. La respuesta es el inciso C. Con sistemas adiabáticos el aire se enfría porque el agua toma el calor necesario para evaporarse directamente del aire que se está humidificando. Entonces pierde calor el aire y se enfría. Y pues con sistemas isotérmicos, como su nombre lo dice, la temperatura del aire se mantiene constante. Última pregunta. Durante la humidificación adiabática, ¿cuál propiedad del aire se mantiene constante? Esto lo vimos en la carta psicométrica. Humedad relativa, entalpía, temperatura o temperatura de bulbo seco. La respuesta es el inciso B, entalpía. Y pues eso es todo por mi parte. Aquí está la bibliografía utilizada para reunir esta información. Muchas gracias y espero que esto haya sido entendible.